Si estás a punto de grabar tu primer podcast, ya sea para ti o para algún cliente, estos son 5 cosas que debes evitar. Son errores que yo llegué a cometer y los quiero compartir para que te los puedas ahorrar. El número 1 es el no revisar los niveles del audio. Es un error muy importante porque obviamente la mitad de la experiencia de un podcast muchas veces es el audio. Incluso diría que más que en los videos de YouTube importa mucho más el audio en los podcasts, porque muchas veces las personas simplemente le ponen play y lo están escuchando ya sea en puro audio o están escuchando mientras hacen ejercicio, mientras trabajan, mientras lavan los platos, no sé. Entonces el audio tiene que estar muy bien cuidado para que no haya problema y se escuche bien lo que están diciendo las personas. Si usas una cámara, es muy fácil poder monitorear el audio. Puedes monitorearlo si conectas audífonos. Yo lo que hago es que conecto audífonos y sobre todo al inicio me pongo a escuchar cuando hablan las personas y ver qué tan alto, qué tan bajo está el volumen. Y en la cámara también puedes ajustar el nivel. Puedes subir qué tanto percibe el micrófono el audio. Entonces, si por ejemplo las personas están hablando muy fuerte, tú puedes bajar ese nivel de captura del audio. Entonces, por más que griten, digamos que el audio no se va a reventar o a saturar, entonces pues se va a escuchar bien. Y viceversa, si hablan muy bajito, puedes subirle el nivel y así las personas se van a escuchar mejor. Eso es en cuanto a la cámara, pero muchos micrófonos, dependiendo qué micrófonos utilices, también tienen un control para manejar cuánto audio deja pasar hacia la cámara. Entonces eso es lo que puedes hacer. Y si estás grabando desde un celular o desde un iPhone, pues muchas veces el audio no hay forma tanto como de controlarlo, simplemente que las personas pues o estén cerca del micrófono o que tengan un micro conectado, pues ahí también lo puedes controlar. Otro error que es muy común es no tener buenas tomas a la hora de grabar. Y esto lo menciono porque les dije que una parte o un gran porcentaje de la experiencia de un podcast es el audio, pero la otra parte es el video. Actualmente ya es como que estándar grabar video también. Al inicio a lo mejor pues sí era puro audio, pero ahora hoy en día es muy común grabar video también, porque muchas veces se sube a diferentes redes, TikTok, Reels, a YouTube. Entonces tener una buena toma es muy importante. Y sobre todo, creo yo, algo que me pasó es que tenía me llegó a pasar que tenía tomas, de acuerdo a cómo acomodas las cámaras, tenía tomas o muy cerca o muy lejos. El problema de las tomas muy cerca es que a la hora de editar, si quieres, no sé, recortar algo o hacer un zoom in, zoom out, es mucho más difícil porque ya no tienes tanto espacio alrededor de la persona y se ve mal, se ve como muy apretado. Entonces eso es algo que hay que cuidar, que tengas un buen espacio, ni tan lejos ni tan cerca. Si lo haces muy lejos, por ejemplo, si la cámara está muy lejos, a la hora de recortar o hacer un zoom para que esté más la persona encuadrada o mejor encuadrada, pues vas a perder mucha calidad porque mucha información se va a perder porque está muy lejos la cámara, vas a tener que hacer mucho zoom. Entonces lo ideal es tener un punto medio donde te permita, si necesitas ajustar o reencuadrar o si sale algo en la toma que no quieres que salga, que puedas como recortar y que no se pierda tanto la calidad. Entonces eso es algo que les diría, ni tan cerca ni tan lejos. Otro error a la hora de grabar un podcast es no tener un temporizador a la vista de las personas que están, pues como ya sea como host del podcast o como invitados, porque el tema del tiempo es importante porque pues les da una noción a las personas de cuánto tiempo llevan hablando. Normalmente o en promedio diría que la mayoría de los podcasts son de alrededor de una hora y media. Creo que más ya se sale un poquito de lo común. Obviamente sí hay podcasts que duran mucho, incluso por ahí vi hace poco uno de 7 horas. Dudo mucho que alguien lo haya visto todo, pero pues si la plática está buena, pues tal vez sí. Y también hay unos que son como, no sé, de media hora, de 45 minutos. Entonces, si tienes un tiempo como muy medido, muy exacto, es bueno que tengas un temporizador. Normalmente lo que yo hago es que lo pongo arriba de donde están las cámaras para que si lo ven, pues no se vea tan obvio que están viendo al temporizador. Y pues es simplemente cuando empiezas a grabar, empezar a darle play al temporizador para que ellos vean, los invitados o las personas que están en el podcast, pues sepan cuánto tiempo llevan. Otro punto, que esto ya es más de edición, es que cuando estás, por ejemplo, si es un podcast de comedia, si cuando alguien dice un chiste o algo gracioso, si no salen el resto de las personas cuando se dice el chiste,
para ver la reacción. Creo que se pierde mucho como que ese feeling del podcast. Creo que eso puede transmitir mucho y puede ayudar mucho a que pues sea mejor la experiencia. Entonces lo ideal es grabar también o mostrar en la edición la reacción de las personas a las cosas que está diciendo la persona que está hablando. También, por ejemplo, es el tema de la comedia, pero si es un podcast dramático o muy fuerte con información intensa o pues sí, muy pesada, que sea como que muy impactante, también aplica en mostrar las personas que están escuchando. Justo hace días estuve editando un podcast de una persona que contaba pues un tema muy fuerte en su vida personal, y lo que quise hacer fue incluir pues las vistas de las personas que estaban escuchando, porque se nota mucho, sobre todo ahí, cuando reciben o escuchan lo que está diciendo la otra persona, cuando es algo muy fuerte o muy importante. Entonces algo creo que ayuda mucho. Bueno, el último punto es no incluir una recapitulación al inicio, como un resumen. Lo digo porque aunque hay podcasts muy famosos que no hacen esto, por ejemplo, se me ocurre Joe Rogan. Yo de repente veo sus episodios y el compa nunca pone clips o algo así al inicio como un resumen o títulos y nada. Realmente simplemente como que le dan play o grabar y así casi lo suben. Obviamente me imagino que sí lo editan, pero tiene muy poca edición, y esto a lo mejor sucede porque pues Joe Rogan fue de los primeros, si no es que el primero, que empezó a subir podcasts y contenido así. Entonces probablemente él no necesita hacer eso, pero he visto que en muchos otros podcasts lo hacen, y yo lo he empezado a hacer, en donde pones momentos claves como de la plática, y esto ayuda pues en varias razones, ¿no? Yo lo veo que es como que un tipo tráiler. Si pensamos como que en películas, el tener el tráiler lo que hace es que a lo mejor y eso te intriga y te hace ver todo el contenido, todo el video. O también yo lo veo como que estás dando un tipo índice de decir, mira, se va a hablar de esto y de esto, como que los temas. Eso ayuda a que si te interesa te quedas a verlo, o si no te interesa pues puedes ver otra cosa, ¿no? Yo creo que ayuda mucho. Y la otra ventaja es eso que les decía, que genera como que esta intriga de, ok, si dicen algo que te parece interesante, pues vas a querer verlo, ¿no? Ya sea que lo veas toda o que todo el video, o que lo vayas adelantando para encontrar esa parte. Y finalmente creo que el ya tener esos pedacitos del podcast al inicio como que ya hay cortados o filtrados, también ayuda mucho, porque a la hora de si quieres compartir esos micro contenidos en TikTok, en Reels, en Facebook, pues va a ser mucho más fácil, porque ya tienes identificado esos momentos claves que probablemente sean como que lo más interesante o lo más importante, impactante del podcast. Entonces para la hora de edición y extraer esas porciones del video va a ser muchísimo más fácil, que de hecho es algo que yo también voy haciendo cuando yo voy editando el podcast, cuando estoy controlando si veo si se muestra una cámara o la otra. Si escucho que dicen algo interesante, lo que hago es que pongo un marcador, y ya después cuando regreso a editar saco ese clip y lo pongo al inicio, que es como un momento clave, y después ya se puede también, como les decía, editar ya de forma individual como para videos cortos. Entonces, para recapitular, los 5 puntos que debes evitar a la hora de grabar un podcast son: no revisar el audio. La número 2 es no tener buenas tomas. La número 3 es no tener el tiempo a la vista de cuánto llevan hablando. El número 4 es no mostrar las reacciones de las personas que están en el podcast. Y la número 5 es no incluir una recapitulación o mostrar los momentos claves al inicio del video. Y pues bueno, estos son los que yo creo que son errores, pero si ustedes tienen en mente alguno otro que se me escape, me lo pueden dejar en los comentarios. O si ustedes también, por ejemplo, si ven podcast y dicen, oye, esto no me gusta que lo hagan, porfa pónganlo, porque esto también nos va a servir a los que nos dedicamos a hacer podcast o grabar o editar. Y si tienen también alguna otra duda, la pueden dejar en los comentarios, y nos vemos en el próximo video. Bye.